buenos días. Dios les bendiga. Bueno, ya estamos en los días finales de este año, ¿verdad? Y yo pensaba que normalmente nosotros como cristianos queremos alcanzar muchas cosas, ¿no? Cuando nos ponemos metas en la iglesia, queremos bautizar, queremos hacer esto, queremos hacer aquello, queremos hacer múltiples actividades. Y a veces se nos olvida en qué es lo que tenemos que estar concentrados. Pablo en su palabra, en la palabra de Dios en Filipenses, nos enseña en qué tenemos que estar concentrados siempre, ¿no? Para que nuestra vista y nuestra vida no se desvíe por otros caminos. Eh, y creo que eso es lo que tenemos que reflexionar hoy día en cuanto a lo que queremos nosotros para el próximo año. ¿Qué queremos nosotros como cristianos? ¿Qué queremos lograr? ¿Verdad? Vamos a ver qué era lo que quería lograr Pablo, qué era lo que quería obtener Pablo. En Filipenses capítulo 3, acompáñenme allí, hermanos. Filipenses capítulo 3. Buscan allí. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Pablo se centraba y se enfocaba en una sola cosa y de ahí no se salía. De hecho, ese era en lo que se concentraba durante toda su vida. Y vamos a ver un poco ahí en el versículo, desde el 8 en adelante. Lo primero que vemos es que Pablo se concentró siempre en una sola persona. Pablo siempre veía a una sola persona. No veía a varias personas, no veía múltiples personas, sino que siempre su mirada estaba puesta en una única persona. De hecho, miren cómo dice el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Fíjense lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? En el versículo 8, Pablo está diciendo que todas las cosas él estima como pérdida. Todas las cosas que él vivió, todas las cosas por las que él pasó, todas las cosas que él pudo tener, digamos, como mérito, las estima como basura, solo por una cosa, porque él sabe que hay algo mucho más importante. Él sabe que hay algo mucho más supremo, mucho más alto, mucho más poderoso de buscar, digamos, que era el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es lo más importante, hermanos? ¿O quién es el más importante en nuestras vidas? Pablo lo estimó todo por basura para conocer a Cristo. No había una cosa más importante para Pablo que conocer a Cristo Jesús. Aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Él quiere ganar a Cristo, hermanos. Pablo quiere conocer a Cristo realmente. Es un anhelo, un deseo profundo
de realmente conocer a la persona de Cristo, conocerle plenamente, conocerle de verdad. Buscarle a Él, ver cómo es Él, imitarlo a Él. Para Pablo no había cosa más importante que esa. Para Pablo no era más importante sus ingresos económicos, para Pablo no era más importante eh, sus relaciones familiares, para Pablo no era más importante, eh, de hecho, para Pablo no era más importante cualquier otra cosa, solo era más importante para él conocer a Cristo, conocerle a Él. Por eso termina el versículo 8, para ganar a Cristo. Pablo se centró en una sola persona, hermano, en una sola persona, en más nadie. ¿En quién tenemos que centrarnos nosotros este próximo año? En Cristo Jesús, hermano. Centrarnos en ser como Él. Conocerle, hermano, conocerle de verdad. Para conocer a Cristo, tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor, hermano, para conocerle a Él, saber cómo es Él, ser como es Él. Era el anhelo profundo de Pablo, diario, de vivir de todos los días, conocer a Cristo nuestro Señor. Me gusta mucho como dice mi Señor, ¿verdad? Mi Señor. Así debemos decir nosotros también, mi Señor. Entonces, para Pablo, conocer a Cristo era lo más importante en la vida. Y fíjense como dice el versículo 9, avanzando un poco, hermanos, dice allí el verso 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y vuelve a decir en el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quiere ser semejante a Cristo, pero ¿en cuanto a qué cosas? Dice el versículo 10, en la participación de sus padecimientos. Y dice el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo quiere ser semejante a Cristo en cuanto a la resurrección de entre los muertos también. Es decir, que Pablo no solo quiere conocer a Cristo en esta vida, no solamente para Pablo lo más importante en su vida es conocer a Cristo, sino que Pablo quiere conocerle aún después de esta vida. Pablo quiere conocer a Cristo en esta vida y quiere conocerlo después de esta vida. Con razón, en el capítulo 2, Pablo mismo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, su vida es Cristo. Y el morir es ganancia porque va a estar en la presencia de Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, como resumen del primer punto, ¿verdad? Pablo se centró en una sola persona, en Cristo Jesús, en conocerlo en esta vida y conocerlo después de esta vida. Básicamente en eso se concentró Pablo primeramente, en conocer a Cristo el Señor, en buscar a Cristo el Señor, parecerse a Cristo el Señor, imitar a Jesucristo en todo. En esta vida, conocerle en esta vida y conocerlo después de esta vida. El deseo de cada cristiano debería ser un deseo como el de Pablo, ¿verdad? Como el de Pablo de
conocer a Cristo el Señor después de esta vida también. No solo en esta vida. Que ya conocerle en esta vida es un proceso arduo de trabajo, ¿verdad? De conocerle sinceramente, buscarle sinceramente, estudiarle a Él, estudiar la vida de Cristo a través de los evangelios, a través de las cartas, a través de la palabra de Dios. Conocerle. Entonces, hermanos, en una sola cosa se centró Pablo primeramente, es en una sola persona, en Cristo Jesús. Pablo también nos enseña la lectura en la que estamos estudiando, es que Pablo se centró en un galardón. Miren cómo dice el versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Se viene refiriendo al verso 11, ¿verdad? La resurrección, alcanzar la resurrección de entre los muertos. Él dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba concentrado no solo en conocer a Cristo, no solo en conocerle en esta vida, no solo conocerlo después de esta vida, sino que Pablo ve un galardón. Frente de él, él ve un galardón. Él ve un premio delante de él. Y para alcanzar ese premio, para alcanzar ese llamamiento, para alcanzar ese premio precioso, ese premio anhelado por Pablo, como dice el verso 12, no es que yo sea perfecto. Pablo en el presente está diciendo con humildad que él no es perfecto, hermano. Que él no es perfecto. Que él en su vida espiritual aún tiene fallas, que aún tiene debilidades, tentaciones, pecado. Pero lo acepta con humildad, hermanos. Lo primero que se necesita es una actitud como lo de Pablo, como la de Pablo en el presente, es humildad. Que usted acepte con humildad que usted no es perfecto, que usted acepte con humildad que aún tiene debilidades, que aún tiene pecado, que está en la lucha, que quiere alcanzar una vida como la de Cristo, pero que está en ese proceso. No que aún no que ya ha llegado, como dice él, no que ya yo llegué, dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado. No, yo todavía no lo he alcanzado, más bien lo aclara él. No es que sea perfecto. Y va a haber un pequeño contraste, porque fíjense, saltemos al 15, dice, así que todos los que somos perfectos. Es extraño, ¿no? Este vocabulario que usa Pablo, porque en el 12 dice, no, yo no soy perfecto, pero en el 15 dice, los que somos perfectos. Eso lo vamos a aclarar cuando lleguemos al 15. Pero lo cierto es que Pablo es humilde. Es lo primero, anótelo allí. Para usted poder alcanzar el premio, lo primero que tiene que hacer es ser humilde, hermanos, en aceptar su condición presente en Cristo Jesús, como Pablo lo hizo. ¿Cómo veía Pablo hacia atrás? ¿Cómo veía el pasado? ¿Cómo lo veía?
olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es una práctica de Pablo. Pablo en el pasado le habían sucedido cosas que hasta pudieran decirse imperdonables. Pero Pablo decidía olvidar el pasado, perdonar el pasado. Ya conocemos todas las cosas que a Pablo le sucedieron, ¿verdad? Por manos de los propios judíos de aquel entonces. Fue apedreado, fue metido en la cárcel, fue perseguido, fue injuriado, varias veces casi lo matan, encarcelado, se burlaron de él, lo azotaron varias veces. Pero Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermano, para que usted pueda avanzar hacia la meta, no solo necesita humildad, sino que necesita perdonar. Si usted tiene algo de rencor o algo de que usted no ha perdonado, usted no va a poder avanzar hacia adelante, hermanos. No se puede avanzar hacia adelante si usted no perdona. Si no perdona a su esposo, si no perdona a su esposa, si no perdona a su hermano, su hermana, si no perdona a su papá, a su mamá, si no perdona a cualquier persona que le haya hecho daño en su vida. Es imposible, hermanos, avanzar hacia adelante con una carga, arrastrando una carga. No se puede, hermano. Hay que perdonar y perdonar de todo corazón. Como dijo Cristo también, ¿verdad? Si no perdonan de todo corazón, vuestro Padre tampoco os perdonará. Tenemos que perdonar de todo corazón. Pablo perdona de todo corazón. Y yo estoy seguro que muchos de esos que Pablo perdonó y que Pablo decidió seguir adelante, muchos de esos ni siquiera se acercaron a pedirle perdón a Pablo. Pero Pablo decidió perdonar todo eso y seguir hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento. Entonces, Pablo muestra humildad en el presente y ve el pasado, ¿verdad? Perdonando, olvidando. Es algo que constantemente él hace. Por eso dice olvidando. Él no dice olvidé el pasado, ya lo olvidé, sino que él le está olvidando. Cada vez que recuerdas, cada vez que tiene un recuerdo de ese pasado, decide borrarlo y seguir adelante. Perdonar eso y seguirlo. Seguir adelante. Y fíjense como dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y vemos cómo ve el futuro. Miren, el futuro dice y extendiéndome a lo que está adelante. Hay que progresar, hay que seguir adelante, extendiéndome. Estoy perdonando constantemente, pero también estoy avanzando hacia adelante. Tengo que extenderme, tengo que seguir. A pesar de las dificultades, a pesar de las ofensas, debo extenderme hacia adelante. Porque si no me esfuerzo en avanzar, si no me esfuerzo en madurar, ¿cómo alcanzo ese premio, verdad? El conocimiento pleno de Cristo Jesús. ¿Cómo alcanzo el ver a Cristo después de esta vida? Dice el 14, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo ve esto como una carrera.
pero no es una carrera en donde lo importante es llegar de primero, no. Pablo ve esta carrera como que lo importante es llegar, no si llegaste de primero, de segundo, de tercero, porque no es una cuestión de jerarquía o de quién es más rápido, sino de que lo importante realmente es llegar. Me extiendo hacia adelante, hacia ese premio supremo. Entonces, hermanos, Pablo se centró en primera instancia, como veníamos diciendo un principio, en una sola persona, en Cristo Jesús, hermano. Cristo se centró en Cristo Jesús, en conocer a Cristo Jesús, no solo en esta vida, sino después de esta vida. También Pablo se centró en un galardón, viendo ese galardón delante. Pero él dice, para poder avanzar a ese galardón, hermano, usted tiene que reconocer su condición actual con humildad, que usted no es perfecto, pero que quiere avanzar. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, dice Pablo. Pablo lo dice con humildad. Y usted necesita para poder avanzar, perdonar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante. Y el futuro lo ve como extendiéndose, progresando, avanzando, hermanos. Buscando ese galardón, insaciablemente, incansablemente, buscando ese premio hacia adelante. Si en el camino te ofendieron, si en el camino te injuriaron, si en el camino pasas por pruebas, olvídate, perdona y sigue hacia adelante al premio del supremo llamamiento. Y por último, Pablo se centró en las personas. Fíjense que Pablo habla muy de él en los primeros versículos que leímos, eh, cuando dice no que la haya alcanzado ya, hablando de él mismo, ¿verdad? Yo no soy perfecto, hablando de él mismo. Quiero alcanzar el premio del supremo llamamiento. Eh, muchas cosas estimo como pérdida. Él está hablando de su vida, de las cosas que le habían pasado a él. Él está contando como un resumen de cómo le habían sucedido cosas a él en su vida. Pero en el 15 se extiende la oración y dice, así que ya no habla de sí solo, sino que ahora habla de todos. Dice, todos los que somos perfectos. Y en este caso, en el verso 15, la perfección se refiere a madurez, ¿verdad? De hecho, la palabra perfecto que se utiliza en el verso 12 quiere decir perfección de perfección real. Cuando Pablo dice no que yo sea perfecto, se está refiriendo a que sea perfecto en todo, correcto en todo. Pero la perfección del verso 15 se refiere más a madurez. Entonces, por ahí leí algo que decía el que, el que, el que se cree que es perfecto, entonces no es maduro. Y el que es maduro sabe que no es perfecto. Entonces, ese juego de palabras es el que está haciendo Pablo allí. Pablo está diciendo, yo no soy perfecto, pero, pero por el conocimiento y por lo que vemos de Pablo, la madurez que tiene Pablo, él por su propia madurez acepta que no es perfecto. Entonces, hermanos, miren cómo dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que tenemos madurez,
Porque Pablo sabe que en la iglesia, hermano, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, en la iglesia hay hermanos que tienen cierta madurez y hay otros que no. Y Pablo está consciente de eso. Pablo está consciente de que hay hermanos que tienen un nivel de madurez que muchas veces no tiene que ver con la cantidad de años que tengan los hermanos en la iglesia. La madurez tiene que ver mucho con tu entrega a la palabra, con tu relación íntima con Dios. Hay hermanos que tienen mucha madurez y poco tiempo. Y hay otros que tienen mucho tiempo y poca madurez. Entonces no tienen mucho que ver con el tiempo. Pero Pablo está consciente de que existen hermanos que no son tan maduros, que no tienen el mismo nivel de madurez que otros hermanos. Entonces por eso dice, así que todos los que somos perfectos, diciéndolo en otras palabras, todos los que hemos alcanzado madurez, dice otra traducción. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, esto mismo sintamos. ¿Qué vamos a sentir? Es lo que venimos explicando anteriormente, ¿verdad? De que tenemos que estar centrados en una sola cosa, en Cristo Jesús, en ver a Cristo Jesús, en alcanzar a Cristo Jesús, en ese galardón. Todos los que han alcanzado madurez deberían de estar pensando constantemente, todos los días en esto. Sigamos una misma regla. No dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios siempre guiándonos, ¿verdad? Con su Espíritu Santo en todo momento. Y dice el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Este mismo sentir debe estar en todos nosotros, ¿verdad? En conocer a Cristo, que esto sea lo más importante en nuestras vidas. Que conocer a Cristo, hermanos, sea lo más importante a lo que le dediquemos nuestro tiempo todos los días. Conocer a Cristo, ver a Cristo. Y no solamente conocerlo en esta vida, sino que ese anhelo de conocerlo en esta vida nos lleve a conocerlo a Él después de esta vida. Y que podamos siempre ver ese galardón al premio del supremo llamamiento hacia el que tenemos que correr, hacia adelante, con humildad, perdonando y progresando, avanzando hacia adelante. Y Pablo siempre se interesó en las personas. Por último, ¿verdad? Siempre se centró en las personas, porque al final le dice, yo quiero que ustedes sientan lo mismo, que ustedes tengan el mismo sentir. Es la preocupación de Pablo para que los hermanos sientan el mismo sentimiento de Pablo. No es primera vez que Pablo les dice a los hermanos en Filipos que sientan la misma cosa. No sé si recuerdan en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y al final dice, sientan las mismas cosas, sientan lo mismo. Les está diciendo lo mismo aquí en el capítulo 3, sientan el mismo sentimiento, el mismo sentir. Entonces, hermano, yo creo que este sentir, este pensamiento que tiene Pablo de estar siempre centrados en una sola cosa, que es en la persona de Cristo, debe estar en cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.